Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy tenemos una interesante entrevista, no, sino un conversatorio con un amigo. Tenemos al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, alto dirigente del Partido Reformista. Lo que no sabemos la tendencia que tiene, pero eso lo vamos a ver ante la entrevista para que nos la dé a conocer. Aquí vamos a ver todo lo que está ocurriendo dentro del Partido Reformista, pero también vamos a hablar de términos económicos que no podemos nunca dejar en una entrevista como esta, aprovechar sus sapiencias y conocimientos sobre estos temas. Javier López y Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Guillermo, buenas noches, ingeniero, buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos, como bien dijo Flavio, un conversatorio con nuestro amigo Guillermo Carán, el gobernador del Banco Central. Así es, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir estos temas y esta entrevista especial en el día de hoy con el ingeniero Guillermo Carán. Así es. Arrancamos, hermano Flavio. Así es, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Teniéndolo aquí es un placer para nosotros. Gracias. Hace mucho que usted no venía. Pero nada, preguntarle a usted cómo andas el Partido Reformista Social Cristiano es conocer lo que pasa a lo interno ahí. Y nos gustaría que usted nos ponga al día, y a todos nuestros amigos televidentes que también están atentos, porque el Partido Reformista, a pesar de todas las situaciones con que ha pasado, a las vicisitudes, a lo interno, hay gente que todavía está pendiente. Vamos a ver qué usted nos dice de eso. Yo creo que más que preguntar sobre el Partido Reformista, cómo anda el Partido Reformista, es que sería bueno preguntar, hubiera sido preferible escuchar la pregunta de cómo anda el reformismo dominicano. Bueno, vamos a escucharlo usted ahí. Realmente, Puede hacer las dos, sí. Cómo andan todos los partidos, el sistema de partidos, lo único que al estar un poquito minimizado con relación a lo que éramos antes, con nosotros se siente el temor de que un partido importante en el sistema político dominicano, como dijo Balaguer en el año 98, en ocasión de su primer discurso para las elecciones, en la campaña municipal y congresional de ese año, la democracia dominicana es mejor con un partido reformista fuerte, con un reformismo fuerte. Lamentablemente no está siendo así y quizás por eso la democracia dominicana esté dejando mucho que desear, cumplimentándose una admonición del presidente Balaguer. Yo entiendo que los reformistas no hemos sabido recoger la herencia del presidente Balaguer, no hemos sabido aprender de él algunas de sus características muy importantes, que, por ejemplo, si hubiera sido aplicado en el día de hoy, yo no creo que Balaguer hubiera tenido esa vocación por el litigio judicial para resolver las discrepancias internas dentro del Partido Reformista. Y a veces me da la impresión de que el Partido Reformista cree que la política se está haciendo o se hace en los tribunales y no en las calles. Lamentablemente lo que está predominando en todos los sectores reformistas es que el que se busque el control de una maquinaria electoral, una maquinaria que está hasta cierto punto actuando desapegadamente de su propia impronta, de su propia tradición, de su propia experiencia. Honestamente son pocas las voces reformistas que exaltan en su momento las ejecutorias y las improntas del presidente Balaguer y los gobiernos que tuvo el Partido Reformista, e inexplicablemente en un momento en que la sociedad dominicana está reclamando insumos similares a lo que aportó el Partido Reformista en su momento, porque la sociedad dominicana quisiera menos endeudamiento, quisiera más disciplina fiscal, quisiera más protección del medio ambiente, quisiera más oportunidad de trabajo, que la economía dé más oportunidad de trabajo, quisiera más identidad nacional, y todos ellos son elementos que forman parte de las ejecutorias reformistas y que puede convertirse en un discurso que haga, sometido a la ciudadanía, haga mejorar las experiencias, las preferencias del Partido Reformista en la sociedad. No está siendo así.
El Partido Reformista y el reformismo en general está en una situación de pugna permanente y cree que dirimir esos conflictos y esas pugnas tiene que ser en los salones de los tribunales y no en base al entendimiento político, que fue una de las características que nos legó Balaguer, la tolerancia política, la comprensión política. Incluso llegó hasta elaborar frases que en algún momento concitaron algunas críticas. Por ejemplo, en una ocasión él dijo: en la política o en el partidismo se barre hacia adentro. Y esas recomendaciones no las estamos teniendo en cuenta. Y por supuesto, esa es la causa por la cual las preferencias electorales del Partido Reformista y de los candidatos está cada vez más en declive. Yo diría que en las últimas encuestas el partido está en una posición casi rondando el nivel de partido minoritario y ninguno de los candidatos declarados se puede decir que está apareciendo en las encuestas con significativa puntuación. Ingeniero, todo lo que usted ha dicho realmente es demoralizante para usted mismo y para todos los miembros que quedan dentro del partido, que no se sabe cuál es el ala a que están perteneciendo, porque la división, el fraccionamiento que han tenido en los últimos años ha dado con todas esas explicaciones que usted acaba de manera muy sincera de exponer. Entonces, ¿qué se necesitaría el Partido Reformista, a ustedes, lo que le duele, para poderlo levantar y colocarlo no en ese punto minoritario que usted está diciendo, sino ver hacia dónde lo puede lanzar que pase de un 4% y no en las condiciones que se encuentran, que incluso los líderes no saben en qué posición está e incluso ni siquiera responder una pregunta cuando se le habla al Partido Reformista, porque no saben realmente cuál es la intríngula real a lo interno del partido? Yo creo que lo que se necesita es retomar nuestras esencias. El Partido Reformista no es un partido pragmático, no es un partido que surgió para ser minoritario. Es un partido que tiene una impronta, una cantidad enorme de ejecutorias y realizaciones. Fue el partido que en cierta forma transformó la economía dominicana, una economía que era predominantemente activa, y agrícola y azucarera, pasó a ser una economía industrial sustituta de importaciones, las zonas francas, el turismo, las remesas, porque yo recuerdo en una ocasión que al presidente Balaguer lo visitaron una nutrida comisión de los Estados Unidos por los años 80 para pedirle que tratara de controlar la migración ilegal, que en aquel tiempo era la fuente principal para que los dominicanos viajaran a Estados Unidos. Y la respuesta del presidente Balaguer fue: bueno, pero ahí la mejor forma de eliminar o de reducir la migración ilegal es simplificando los requisitos para que ustedes concedan las visas. Así no son ilegales los que se van. Si todos ya llegan legales. Sí. Entonces, pero todo eso generó una cantidad de dominicanos en el exterior que se traduce hoy en remesa para nuestra economía. Pero es un partido también de grandes transformaciones políticas. En cierta forma, yo no concibo, y no por ser reformista, tú sabes que mis orígenes son socialcristianos y que en un momento dado combatimos al presidente Balaguer, pero yo no concibo el tránsito de la democracia partiendo de la dictadura sin el aporte del Partido Reformista, de Joaquín Balaguer, incluso en el intento en el 61, la reunificación de la familia dominicana después de la contienda fratricida del año 65. Hay países como España y Chile, donde las huellas de Franco y las huellas de Pinochet todavía gravitan poderosamente. Y aquí tú no sientes la huella del trujillismo como
proporcionalmente en esos países. Incluso hay un candidato que es descendiente de la familia Trujillo. Y que está pactando ahora. Y tiene más, según las encuestas, tiene más preferencia electoral que el propio Partido Reformista. Es verdad. Y las transformaciones sociales, las leyes agrarias, el mejoramiento de las condiciones de vida. Yo recuerdo un discurso del presidente Balaguer donde hablaba de que él quería eliminar aquellos vientres repletos de parásitos y de los dominicanos vestidos de harapos. Lo que somos un poquito más de edad, recordamos que muchas veces nuestros compatriotas vestían de harapos. Y tú no ves eso. De manera que hay una serie de logros y resultados que a mí me parece que el Partido Reformista y el reformismo no lo está exaltando debidamente, y que si lo exaltaría, lograría mejorar enormemente en las preferencias electorales. Ingeniero, ¿qué usted entiende? Además de todo, de esa exposición que usted hace, que el Partido Reformista debiera hacer, y usted acaba de decir que no está en los mejores momentos como estuvo anteriormente. Pero esas luchas internas que se están viendo, que es lo que más daño se percibe que le hace a las organizaciones, y el reformista no escapa a ello. ¿Qué usted cree que puede pasar con relación a esas luchas internas, reitero, dentro de esta organización política? Bueno, puede pasar lo que ha venido pasando. Puede pasar que la degradación del partido siga su tendencia declinante y que incida cada vez menos. Yo creo que hay muchos compatriotas dirigentes que no se dan cuenta que en la medida en que merma las preferencias electorales del Partido Reformista, nuestra valoración como dirigentes disminuye, nos evaluamos como dirigentes. No es lo mismo, porque muchas de esas cosas que te acabo de decir, yo las hago personalmente, y los escribo, lo hablo con ustedes, pero no es lo mismo que se hablara si uno ostentara o estuviera respaldado por un reformismo fuerte. Entonces hay especie de un círculo vicioso que, por supuesto, en el contexto de la macropolítica nacional, cuando tú tienes un partido hegemónico en el presente, como es el PLD, aunque tiene una lucha de titanes internos, cuando tú tienes que la principal opción opositora, que es el PRM, también tiene una lucha interna. Entonces, yo quisiera tener una bola de cristal para adivinar qué puede suceder en el futuro. Pero lo cierto del caso es que nosotros tenemos que sacudirnos de esa tendencia y ojalá nos demos cuenta y nos percatemos de que tenemos que darle un giro de 180 grados a la forma tradicional como hemos actuado políticamente. Ingeniero, por lo que usted plantea, definitivamente los partidos políticos, la dirigencia moderna, ha negado sus orígenes en los caudillos que le dieron vigencia y formación. Ahora, ¿no sería que estamos caminando o trillando un camino muy pedregoso por la dirigencia actual que no ha asimilado a sus dirigentes históricos? ¿Te refieres al Partido Reformista en particular o a todos los partidos? Así es. Porque yo creo que hay dos razones fundamentales que a mi juicio están contribuyendo a la degradación del sistema de partidos, admitidos por Rogelio Delgado Bogar, que es el secretario general del Partido Reformista y que está insertado, enquistado en la maquinaria partidista nacional, porque el Partido Reformista es hoy el presidente del foro de partidos, no de oposición, sino de todos los partidos, y además participante importante del bloque de partidos opositores, ambos, uno inactivo o entrando en inanición y otro digregándose, lo cual significa que no es por ahí que está la solución. Pero yo atribuyo a esa degradación del sistema partidista a dos razones fundamentales. Primero,
a no seguir las enseñanzas de nuestros respectivos líderes. No solamente no hemos seguido a Balaguer, los reformistas, a mí me parece que los PLDistas no han que los seguido a Bosch. bochistas no han seguido a Bosch y que el PRMismo, PRDismo tampoco ha seguido a Peña A Solís de Gómez. Peña Gómez. Y en segundo lugar... Están negando sus caudillos. Claro. Y en segundo lugar, nos hemos sumado a la tendencia ya no dominicana, sino mundial, del desprestigio o la caída o la aideologización. O sea, hemos abandonado nuestras ideologías. Claro. Yo diría que nosotros hemos dejado de ser un poco social cristianos. El PLD dejó de ser liberacionista hace tiempo y Ya no hay de qué liberar, sino se liberarse. inscribió en el liberalismo o en el sociopopulismo. El PRD, PRM, la socialdemocracia la ha colgado, como se cuelgan los tenis. Entonces, y eso ha sido un error de los políticos, en este caso, repito, mundiales, haber abandonado las ideologías, porque las ideologías son los que aportan valores e incluso ilusión que entusiasma a la población para que siga. Pero lo que menos le faltó fue ideología, ingeniero, porque precisamente al Partido Reformista Social Cristiano, en cada uno de los gobiernos tener participación y tener ingresos y tener cargos, pues le ha quitado el ímpetu, el deseo y todo lo que sería la lealtad a un partido para seguirlo desarrollando, porque todos han vivido bien. Usted no, usted se ha mantenido acostillado en su partido, pero la mayoría de los líderes del Partido Reformista han vivido muy bien con todos los gobiernos, con los PRDistas, con los PLDistas, han buscado la forma de cómo vivir y eso es lo que le ha quitado todo el impulso para desarrollar un partido que lo dejó el presidente Joaquín Balaguer para que realmente se fortaleciera, pero sin embargo sus líderes han vivido todo el tiempo muy cómodo y no es su caso. Pero eso lo vamos a seguir después que vayamos a la pausa y lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a la pausa.
Pégame, amigos. Como de costumbre, siempre recibimos a nuestros invitados, a nuestros amigos, con un brindis con los sabrosos jugos de Rica. Hoy tenemos el 100% de Rica, un producto con una calidad inigualable para ti, pero siempre con un sello de garantía. Y ese sello de garantía es de Rica, donde indica que es la calidad, que es un producto confiable, un producto cercano y con todas las características de confianza para que usted lo consuma. Por eso Rica se mantiene en el mercado como número 1 en todo lo que es sus ventas de todos estos productos y todas las gamas de productos, el piña, la manzana, la pera, todos brindemos, ingeniero, para que el Partido Reformista Social Cristiano se fortalezca y tenga esa fuerza que usted quiere y busca. Ojalá usted pueda ser el presidente del partido, ingeniero. Usted no aspira a eso, un momento, vamos a brindar por eso, ¿quién sabe? Yo aspiro a lo que mis compañeros me eligen. Salud. Esa metodología de ingeniero existía en una organización política, pero ya como que se ha perdido. Bien, pues continuamos con nuestro consejo también. Ahí vemos el sello que identifica la calidad en los productos agroquímicos, orgánicos y fertilizantes. RIS Internacional, el Servicio Profesional de Control de Plagas en la República Dominicana. Las plagas transmiten enfermedades, afectan su comida, su bienestar y sus ganancias. Ratas, cucarachas, mosquitos, comején, evolucionan y se adaptan rápidamente. Su control requiere tenacidad, persistencia y profesionalismo. RIS Internacional, Servicio Profesional de Control de Plagas, con su teléfono 809-548-6027. Ubicados en la calle Juan Isidro Ortega, número 84, esquina José Ramón López, en el sector Los Prados del Distrito Nacional. RIS Internacional, más tenaces y persistentes que cualquier plaga. Así es. Javier. Ingeniero, ¿quién es el presidente del Partido Reformista Social Cristiano en este momento? Bueno, hay dos presidentes. Está el ingeniero Ariel, Antún, ¿tú ves lo que decíamos? el ingeniero Antún, que es el presidente de la línea institucional, porque los estatutos del partido, bueno, realmente hay un presidente, porque los estatutos del partido dicen que hasta tanto no se elijan nuevas autoridades, permanecen en funciones el presidente y el secretario general. Lo único que hay un grupo disidente que ha elegido otro presidente, pero eso tiene que ser dirimido en el Tribunal Superior Electoral, y eso es parte de lo que nos está restando, porque las energías se consumen en discrepancias internas y no en enfrentar los problemas nacionales con un discurso compatible con la tradición y la impronta del Partido Reformista. Ahora, yo no quiero dejar pasar por alto el cierre del segmento anterior, cuando Flavio me planteó que una de las razones por la cual el Partido Reformista y los demás partidos, sobre todo los opositores, no están cumpliendo su función opositora y de impulso al partido. De impulso a la doctrina que profesan, o que por lo menos están etiqueteadas en sus respectivas siglas, porque nosotros somos el Partido Reformista Social Cristiano. El PRM, tú recuerdas que es una evolución de la Alianza Socialdemócrata. Sí, sí, claro. Entonces, sí, todos los partidos de alguna forma tenemos ideología, pero eso es precisamente esa tendencia de los líderes a involucrarse en el patrimonio público, en el del estar inscrito en el erario público, es una consecuencia de ir abandonando las ideologías, de haber abandonado que la importancia de que tener ideología te da valores, te da compromiso, te da una visión de qué es lo que tú vas a hacer cuando tú seas gobernante, y no estar pensando únicamente que cuando tú llegues al gobierno vas a disfrutar de algún género de privilegio. Yo entiendo que por falta de ideología muchas personas están o inscritas en el presupuesto nacional, y lo que es peor, ese financiamiento público a los partidos en cierta forma ha contribuido a acentuar la dependencia del ejercicio político al presupuesto nacional, porque ese financiamiento a los partidos políticos lo que ha servido es para enquistar una burocracia partidaria en las estructuras de las organizaciones,
que entonces se confunde el rol de administradores del partido con lo de líder, y al no tener la condición de liderazgo, predomina el rol de administrador, o el rol administrador subroga la función de un líder. Yo entiendo que por esa razón la falta de ideología, no solamente, como te había dicho antes, es un elemento que resta la capacidad de sembrar ilusiones a los pueblos, a los electores, sino también distorsiona el rol de un dirigente de un partido político. Ingeniero, en función de eso que acabamos de decir, de esa, diríamos, subordinación muchas veces al presupuesto nacional de algunos partidos de la llamada oposición, que a veces no son ninguna oposición, nada, en cierto sentido, pero se está dando una situación actual en los partidos políticos, en el Congreso Nacional, respecto a la aprobación de la ley de partidos políticos, y hemos visto en el Partido Reformista un cambio en cuanto a su posición inicial respecto a los temas conflictivos que se están dando con relación a esta ley. Se dice que ese cambio prácticamente que ha tenido el reformista respecto a su posición inicial se debe a que hay alguna, diríamos, algunas negociaciones o presión para que el Partido Reformista variara su posición en ese sentido. Entonces ahí entra ese tema que usted acaba de decir, la subordinación que muchas veces se da por las apetencias personales que se dilucidan. Y entra de nuevo, y perdóneme que sea tan insistente, la falta de ideología, porque la ideología te da un rumbo, un plan, una línea, y esa línea no puede estar variando en función de las posibilidades de negociaciones políticas que impliquen preventa a los dirigentes. Si, por ejemplo, yo pienso que las primarias abiertas, salvadas los escollos constitucionales y legales, en una situación ordinaria, constituyen el mejor instrumento para la democracia dominicana, para la perfección de la democracia. Pero esta situación no es ordinaria, porque tenemos una situación de un presidente que quiere ser candidato y un presidente que tiene una estructura de gastos, que tiene una empleomanía hipertrofiada y superabundante, que tiene una cantidad enorme de personas de subsidios, y quiere las primarias abiertas, como hay una prohibición constitucional, quiere las primarias abiertas para poder argumentar en la modificación constitucional. Entonces, esta situación no es anormal. En días pasados, por una de las redes sociales en la que participo, alguien me hizo esa crítica de que, con relación a posicionamientos anteriores que yo había tenido, favoreciendo las primarias abiertas, y ahora tengo reparos. El reparo es que tenemos un presidente que quiere ser candidato. Ahora, ¿cómo yo volvería a apoyar las primarias abiertas? Bueno, que el presidente o renuncie a ser candidato, o que el candidato renuncie a ser presidente, o que el presidente renuncie de ser... Pero en esas dos alas del Partido Reformista Social Cristiano, aprovechando la pregunta, perdóname, Javier, ¿cuál tiene más peso para el apoyo? Porque uno a veces dice, al estar fraccionado, el Partido Reformista no se sabe cuál es su posición, con abiertas o cerradas, porque usted puede tener un planteamiento, Bueno, pero hay otro que no. El grupo contestatario, vamos a llamarlo así, para contribuir al entendimiento de los partidos. Ese es el de Josecito. Sí, el que encabeza el doctor José Asín, no ha definido posición con relación a la primaria, y además no tiene representación. Bueno, tiene la representación del diputado Bisonó. Tiene uno. Que es uno. Bueno, o sea que y realmente la posición predominante es la posición de la institucionalidad, que es la presidencia del ingeniero Antún. De manera que en ese aspecto yo creo que no hay, en el conflicto no se refleja. No se da. Lo lamentable del caso es que estemos variando tanto de posición para atropellar lo que pudo haber sido, y digo pudo porque en cierta forma hablo en pasado. No creo que la ley va a pasar, no creo que se va a poner de acuerdo. Esa es una pregunta. No creo que la ley se va a aprobar. Entonces, nosotros pudimos haber tenido
una ley de partido que perfeccione la democracia. Ahora, eso no quiere decir que la legislación electoral actual es una legislación que imposibilita el perfeccionamiento de la democracia. La legislación vigente no es una legislación mala. Tú puedes decir que es insuficiente, pero tiene previsiones, por ejemplo, relativo a los aspectos sustanciales que se están discutiendo ahora: financiamiento, uso de medios de comunicación, alianzas electorales, que aplicadas pueden contribuir a la perfectibilidad de la democracia. Tan satisfactoria esa ley que ha habido, con esa misma ley, elecciones ejemplares, sí, y juntas centrales electorales que han administrado procesos electorales ejemplares que no fueron cuestionados. Incluso muchos de ellos, por haber organizado tan bien las elecciones, pasaron a ser candidatos presidenciales en próximos comicios. Usted lo coincide con Luis Abinader, donde él dice que de los fondos que se le otorga a los partidos políticos sea lo que apliquen ellos para hacer la campaña o hacer las primarias sin tener que buscar recursos del gobierno y del Estado. Pero es que eso siempre fue planteado así, de que el costo en una de las versiones, porque ha habido tanto que uno no sabe cuál es, a cuál referirse. ¿La de la Junta o de los partidos, la de participación ciudadana, la propuesta por la Junta establecía que el costo de la primaria iba a ser deducido de las aportaciones que la Junta le hace a los partidos. Sí. Que ha cambiado tanto. Pero eso en este momento para mí es accidental, porque en este momento lo fundamental es que nosotros entendamos que hay una necesidad de preservar el orden constitucional. ¿Y por qué saco a colación eso? Porque yo preveo que si siguen las actitudes como van, aquí puede presentarse un delicado conflicto de poderes que entorpezcan las elecciones del año 2020 y no se sabe qué pueda pasar. ¿Por qué digo esto? El presidente de la Junta hace una reunión advirtiéndole a los partidos políticos las consecuencias de unas primarias abiertas en forma generalizada. Que ha sido reiterativo. Y no es la primera vez que lo hace. Ahora lo hizo con una formalidad mayor que la declaración. Con 29 partidos políticos. Y otros presidentes de Junta, como el doctor Morel Cerda, había hecho la denuncia correspondiente. Pero un funcionario de tercer nivel de la Presidencia de la República, el director de Planificación Estratégica del DIAPE, el sociólogo Holguín, le contesta, Ramón Holguín, le contesta al presidente de la Junta rebatiéndole que eso no es así, tomando datos de la Junta Central Electoral anterior, del año 2016, como si la Junta Central anterior fuera una junta ejemplar. Ya nos olvidamos de los escáneres y todos aquellos procesos distorsionadores. Entonces, que un funcionario del Palacio riposte al presidente de la Junta significa que el Palacio quiere la ley de partido con primarias abiertas y que el presidente Medina va a hacer todo lo posible porque se aprueben esas primarias abiertas. Si se imponen y la Junta Central mantiene sus reservas, esos sumados a los elementos constitucionales y legales que ya han sido advertidos sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas, se va a armar un reperpero, y esa es la palabra adecuada, que va a tener que recurrirse al Tribunal Constitucional y ya sabemos todas las consecuencias que eso puede tener en la propia organización de las primarias abiertas que se aprobaren. Entonces, realmente el tiempo ya está en contra y yo considero que es un desafío muy grande a la democracia dominicana modificar el sistema electoral con un atropello en las primarias. Ahora que usted está hablando de atropello, está hablando de la primaria, está hablando de poderes. ¿Hay injerencias en los poderes del Estado? Ya que la legislatura termina ahora el 16 y se hizo una comunicación del presidente de la República. ¿Eso es injerencia? ¿Eso está dentro de la ley?
¿Aplica o no aplica? Vámonos a irnos a la pausa para que usted, después de la pausa, nos conteste esta pregunta. Vamos arriba. Bien, amigas y amigos, para todos aquellos que se integran en este momento, ya en los minutos finales, estamos llevando un encuentro, un conversatorio, no una entrevista, sino ya con la relación que hemos tenido con el ingeniero Guillermo Carán, lo que estamos conversando sobre las actividades del Partido Reformista y estamos llevando cada una de estas situaciones que se dan a lo interno. Y habíamos dejado una pregunta en el aire antes de la pausa, donde le decíamos que se han dado situaciones para donde usted hablaba de los poderes del Estado. Entonces nosotros decíamos, si no violatorios a los poderes del Estado o injerencias, donde el presidente de la República ahora, para lo que sería que está culminando esta legislatura, pide una prórroga para que se continúe con la discusión de la ley de partidos políticos
y ley electoral. No, violatorio no es, porque está previsto en la Constitución que el presidente puede hacer eso. Lo que sí es una señal del interés presidencial en que se conozca la primaria abierta para la ley partido con las primarias abiertas para viabilizar un reclamo de modificación, de levantamiento de la provisión de la reelección. Ingeniero, en función de su sapiencia, su experiencia política y hablando de la ley de partido, ¿qué usted percibe que puede pasar en este corto periodo que falta para que termine esta legislatura y ese proyecto pueda perimir o pueda ser aprobado? ¿Cuál es su percepción respecto a ello? Gracias por la sapiencia. Realmente, es indudable, la experiencia no me considero sabio, ¿no? Pero yo realmente no sé lo que puede pasar. Pueden pasar muchas cosas. Hemos visto que mi propio partido cambió de posición. Pero yo no visualizo que se apruebe. Y si se aprueba, sí visualizo un conflicto de poderes muy peligroso para la democracia, porque para arrancar de partida sé que hay fuerzas que van a argumentar la inconstitucionalidad de la disposición de las primarias abiertas organizadas por la Junta, porque tiene muchas aristas, mucha tela por donde cortar. Eso va a originar un proceso de refutación constitucional, de llevar a los tribunales esa ley. La Junta tiene plazos que cumplir. Si ese debate se prolonga, la Junta irá perdiendo facultad y posibilidad para implementar la ley aprobada, y ahí es que le temo al conflicto de poderes y lo que he llamado al reperpero que puede afectar con la institucionalidad democrática del país, que mal que bien, con sus errores, pero oye, tenemos 52 años de alternabilidad democrática ininterrumpida. Eso es un patrimonio, eso es un activo que tenemos que preservar. Y a mí me parece que todas las fuerzas de buena voluntad del país tenemos que aunarnos para preservar ese patrimonio y ese activo, introduciendo las modificaciones que se puedan dentro de un orden razonable y adecuado. Así es. Ya cambiando el tema y citando todo lo que es política y política partidista y política nacional. Ahora el gobernador del Banco Central en el día de hoy anunció el crecimiento de la economía dominicana en más de un 7%, siendo la economía de mayor crecimiento en América Latina. ¿Tiene algún comentario usted como economista y es gobernador del Banco Central? Bueno, independientemente de que sea 7, 6, 8, 5, lo que sea, yo no dudo, nunca he dudado que la economía dominicana es dinámica. La economía dominicana tiene factores de producción, agentes económicos, empresarios, trabajadores, posición geográfica, recursos naturales que la hacen dinámica. Lo que siempre he cuestionado son dos aspectos propios y aplicados a este modelo de gobierno. Que ese crecimiento económico sea sostenible, porque fundamentalmente es un crecimiento económico que se sostiene y se alimenta con el endeudamiento. Nosotros hemos tenido una deuda en lo que va de este siglo, desde el 2000 hasta ahora, que ha crecido 13 veces, con un producto que apenas ha crecido 3.2 veces. Es decir, la deuda crece 4 veces más rápido que el crecimiento de la economía, incluyendo la deuda del Banco Central. Porque esa deuda del Banco Central, el Banco Central la mantiene porque el gobierno tiene deuda con el Banco Central, no le paga los recursos provenientes de la ley de recapitalización. Y el segundo aspecto, además de que, y eso no es sostenible, nosotros no podemos seguir esta vorágine de endeudamiento en esta forma. En 18 años hemos crecido 4 veces más lento que el endeudamiento. Y el otro ángulo es la distribución del crecimiento, que es una consecuencia de la política fiscal del gobierno. ¿Por qué es una consecuencia de la política fiscal del gobierno? Tenemos un gobierno que gasta más de lo que recauda. Como gasta más de lo que recauda, tiene que endeudarse. Se endeuda en dólares y se endeuda también en pesos. Para endeudarse en pesos ofrece tasas de interés para hacerla atractiva. 14% está previsto en el presupuesto de este año.
Imagínate tú, qué inversionista, qué banco, qué con esa tasa de referencia a todo el sistema financiero, las alternativas de inversión para rentabilizar 14% prácticamente son mínimas, porque qué agricultura y qué industria te va a dar un beneficio limpio del 14% como está teniendo las inversiones financieras para comprar títulos de deuda del gobierno central. Entonces, como hay eso y hay un predominio del uso de los recursos nacionales, no a la producción agrícola o industrial, que es la que genera empleos estables, el crecimiento no se distribuye adecuadamente y vienen las quejas que vivimos oyendo de que es un crecimiento concentrado, originado precisamente en este modelo de política fiscal del gobierno. A mí me gustaría saber qué impacto económico puede tener el país con el fortalecimiento de la economía norteamericana, donde está subiendo la tasa de interés y donde está teniendo un gran empuje en lo que sería el sector económico global, que está viendo y dándole una visión a Donald Trump de excelente. Entonces, ¿qué impacto puede tener esos aumentos de tasas con la economía dominicana? No solamente el aumento de tasas, el conjunto de políticas, de nuevas fiscales, políticas norteamericanas. Sí. Estamos en un modelo neoproteccionista y es un modelo declarado por el presidente en la campaña electoral. Guerra avisada no mata soldados. Nosotros debemos advertirlo y yo lo he estado advirtiendo desde la campaña, desde que ganó el presidente Trump. Porque no es solamente que las tasas de interés van a subir y en consecuencia los pagos por intereses van a subir, sino otras características del modelo, del modelo de gobierno de Bush. Por ejemplo, el freno a las contribuciones a los organismos internacionales y la asistencia técnica, que va a repercutir en una disminución de la capacidad de inversión. La posibilidad de que, así como le dijo a la industria automotriz, no me inviertan, no me hagan carro en México, háganmela aquí. Le diga a los bonistas, a los que nos compren bonos, inviértanme más aquí. Las repercusiones comerciales hasta ahora incluso pudieran favorecernos, pero son todas situaciones que nos debemos preparar, y yo entiendo que no nos estamos preparando debidamente, no estamos tomando las precauciones ante un cambio sustancial del orden internacional. O sea, ¿usted cree que esa política económica del presidente Trump beneficia más a nivel interno de los Estados Unidos que a nivel externo? Claro. Que a nosotros nos perjudicaría. Claro, América primero, dijo Bush, no sola, pero sí primero. La doctrina Monroe. América para los americanos. Bueno, pero lo que pasa es que Monroe lo habló de América en sentido general. Trump tiene la conciencia de una América de norteamericanos. A lo interno. De Estados Unidos, ni siquiera Canadá a veces lo incluye. Porque ha echado su pleitico con Canadá. No, le subió aranceles también a Canadá. Y lo puso difícil. Ingeniero, ha sido un placer siempre hablar con usted aquí en nuestro programa en 3 puntos. Usted va a quedar, no invitado, usted va a quedar con una cita hecha para el próximo encuentro, porque tenemos muchos temas que no hemos agotado. Entonces, lo vamos a dejar pendiente, porque quedaron varios temas. A ustedes, señores, gracias por su atención prestada y mañana estaremos en otra entrega más de su programa en 3 puntos. Buenas noches. Bueno.